El Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Cancerología tiene el gusto de presentar el día de hoy tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos son un tipo de cáncer infrecuente en la población, el cual se origina directamente del sistema neuroendocrino. A pesar de no ser el tipo de cáncer más frecuente en nuestra población, se encuentran aproximadamente en el mundo unos 5.25 casos por cada 100.000 habitantes. No se disponen de datos claros sobre estos tumores en la población colombiana. En los últimos 30 años se ha visto incremento en los casos de este tipo de cáncer, probablemente debido a la utilización de mejores técnicas diagnósticas y a los avances en las tecnologías de imágenes médicas. Cuando una persona sufre de un tumor neuroendocrino, en realidad muy pocos entienden de qué están hablando. Es por eso que el día de hoy vamos a explicarles. El sistema neuroendocrino es un conjunto de órganos y tejidos que tiene la capacidad de segregar sustancias llamadas hormonas, las cuales son liberadas al torrente sanguíneo para regular algunas de las funciones más básicas e importantes del cuerpo. Por ejemplo, la tiroides segrega una hormona llamada tiroxina, que actúa en todo el cuerpo ayudando a los niños en el crecimiento, a la regulación del metabolismo, al control del hambre, al control del sueño y de los movimientos intestinales. Otros órganos del sistema neuroendocrino son las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, el timo, que se encuentra presente solamente durante la infancia y parte de la adolescencia. También podemos encontrar el páncreas. Este último produce sustancias que son fundamentales para el metabolismo del cuerpo, como la insulina, que regula la entrada de azúcar a cada uno de nuestros tejidos. Todos estos órganos están regulados estrictamente por nuestro sistema nervioso. En resumen, muchos de nuestros órganos y tejidos tienen la capacidad de segregar sustancias como hormonas o aminoácidos, por lo cual los tumores neuroendocrinos se pueden originar prácticamente de cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, lo más frecuente es que se produzcan en el sistema gastrointestinal, aproximadamente en un 67%, o en el tejido broncopulmonar en el 25%. Por ejemplo, vamos a tomar un cáncer o una masa que se encuentra en el intestino, seleccionamos un segmento pequeño de intestino donde podemos observar que una masa pequeña gradualmente irá creciendo e irá penetrando el tejido normal del intestino hasta lograr invadir los vasos sanguíneos que nutren este órgano. Así, denominamos cáncer al crecimiento no controlado de células, que para los tumores neuroendocrinos pueden ser de cualquier tipo, algunos con la capacidad de invadir otros órganos. Se clasifican como benignos o malignos, siendo las características principales de estos tumores malignos la capacidad de hacer metástasis a distancia. ¿Y qué significa metástasis? Pues metástasis es la capacidad que tiene este cáncer de viajar a otros órganos del cuerpo y reproducirse en ellos. Viajar como semillas, probablemente por el torrente sanguíneo o linfático o sencillamente por continuidad hacia los órganos vecinos para viajar en general a cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, encontramos que las metástasis más frecuentes para los tumores neuroendocrinos son el hígado, pulmón, cerebro y hueso. La más frecuente y la primera metástasis por lo general se encuentra en el hígado. Estas siembras de pequeñas células de crecimiento anormal que llegan al hígado crecen descontroladamente y tienen la capacidad de producir diversas sustancias como hormonas, aminoácidos, neuropéptidos, neurotransmisores, entre otras.
Estas sustancias activas causan alteraciones en el cuerpo, siendo las más frecuentes la sudoración, el flushing facial, el dolor abdominal y las diarreas, principalmente causado por una hormona conocida como la serotonina. A este grupo de síntomas se denomina síndrome carcinoide, el cual se presenta en el 50% de los pacientes con tumores neuroendocrinos. El metabolito activo de la serotonina es denominada el ácido 5-hidroxindolacético y es el director responsable también por el daño a la estructura del corazón. ¿Y por qué se daña el corazón? La serotonina viaja por la sangre proveniente del intestino, pasando por el hígado, y una cantidad de esta llega al corazón por medio de la vena cava inferior, hacia la aurícula derecha. Posteriormente, al ventrículo derecho, los cuales están separados por la válvula tricúspide, que funciona como una puerta unidireccional para la sangre. Tanto la válvula tricúspide como la pulmonar tienen como función principal evitar el retorno de la sangre para que llegue sin obstáculos hacia el pulmón y continúe con su resto del camino. Sin embargo, la serotonina en contacto con las estructuras del corazón causa inflamación, destrucción y finalmente cambios estructurales, llevando a daños irreversibles de la válvula tricúspide, dilatación de cavidades cardíacas y finalmente corazón carcinoide. El corazón carcinoide se caracteriza por ese depósito de sustancias en las valvas, en el aparato subvalvular y en las cámaras cardíacas que lleva al daño valvular mixto, siendo la tricúspide la más afectada, causando síntomas de deterioro cardíaco como son la dificultad para respirar, para llevar a cabo actividades físicas, sensación de ahogo frecuente mientras se duerme o se camina, hinchazón de las piernas y en algunas ocasiones dolor, más común conocido como falla cardíaca. Entonces, resumiendo, hasta el momento los tumores neuroendocrinos son crecimientos celulares anormales que provienen de órganos o tejidos con la capacidad de producir hormonas o otro tipo de sustancias con capacidad de producir daños estructurales en el corazón a largo plazo. Tienen una clasificación compleja. De acuerdo a su localización, se encuentran los tumores de tipo pancreáticos y los tumores de tipo extrapancreáticos. Los que se encuentran en el páncreas reciben su nombre de acuerdo a las células de las cuales se originan y de la sustancia que el tumor produce. Por ejemplo, el gastrinoma es un tumor que tiene la capacidad de producir gastrina. El glucagonoma tiene la capacidad de producir glucagón y el tumor llamado insulinoma tiene la capacidad de producir de forma anormal insulina. Los tumores extrapancreáticos se encuentran en otros órganos y tejidos, como por ejemplo la tiroides, en donde se encuentra el cáncer medular de tiroides, la glándula suprarrenal, en donde se encuentran los tumores llamados feocromocitomas y paragangliomas, y también el cáncer de intestino, de apéndice, de estómago y el cáncer bronquiopulmonar. En general, los signos y síntomas encontrados en los pacientes con este tipo de tumor son la hipertensión arterial, la taquicardia, la palidez, dolores de cabeza frecuentes, sudoración, sensación de angustia, pérdida de peso. Algunos pacientes pueden presentar con síntomas inicialmente con problemas cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Cuando el paciente presenta alguno de estos signos o síntomas, lo primero que debe hacer es ser examinado por un médico. Y el médico, ante la sospecha de un posible tumor neuroendocrino,
debe tomar una serie de exámenes entre los cuales están una analítica general, exámenes de sangre, azúcar, también un estudio hormonal inicial en el plasma o en la orina para medir diferentes sustancias como el 5-hidroxindolacético. Para la búsqueda del tumor como tal se utilizan diferentes estudios de imágenes, como la gamografía de Octrótide, la gamografía, un PET scan o tomografía de emisión de positrones, un TAC de alta definición y cuando está bien localizada la masa o el tumor, se realiza una biopsia tumoral y también debe tener un ecocardiograma como seguimiento. Así, el paciente va a diversos procedimientos con múltiples tomas de sangre, de imágenes diagnósticas y revisiones médicas periódicas. Cuando el paciente ya tiene el resultado de todos estos exámenes, el grupo médico va a decidir en dónde está el tumor, si está pancreático o extrapancreático, qué tipo de tumor es, si el tumor tiene en este momento metástasis o no, y si en este momento tiene un compromiso cardíaco. Cuando ya todos estos aspectos están definidos por el grupo médico, se procede de forma inmediata a iniciar un tratamiento. El tratamiento es específico de acuerdo a cada paciente y de los síntomas que en el momento esté presentando. Así, si la enfermedad se encuentra localizada y en un estadio temprano, el tratamiento de elección es la cirugía, para extirpar en la medida de lo posible todo el tumor o de acuerdo a su localización realizar exéresis tumoral con técnicas endoscópicas. Si se encuentra en un estadio más avanzado y se ha diseminado pero únicamente al hígado y el tumor primario resecable quirúrgicamente, lo ideal es realizar una cirugía completa o citorreductora con ablación local usando métodos como la radiofrecuencia y para las metástasis hepáticas tratar de realizar exéresis, embolización o quimioembolización de las mismas. Estadios tumorales aún más avanzados en los cuales la enfermedad está muy diseminada o el tumor primario no es susceptible de cirugía, existen otras alternativas como los tratamientos biológicos, entre los que se encuentran el octreotide y el lantreotide. Dependiendo del tipo de tumor, también se puede llevar a cabo quimioterapias. Así, si el tumor en el páncreas es susceptible de recibir medicamentos como la streptozotocina con 5-fluoracilo y otros como la driamicina. Los tumores pobremente diferenciados pueden recibir otros tratamientos como cisplatino y etopósido. Esto depende del tipo de tumor y el compromiso que esté causando en el paciente. La inmunoterapia consiste en nuevos medicamentos desarrollados para este tipo de tumores. Si el paciente con tumor neuroendocrino presenta síntomas cardíacos, se debe realizar inmediatamente un ecocardiograma con el fin de identificar un posible corazón carcinoide. Obviamente, en un paciente con tumor neuroendocrino no deberíamos esperar a tener un avance en la sintomatología cardíaca y alteraciones estructurales para realizar un ecocardiograma. El tratamiento del corazón carcinoide depende del compromiso o el grado de destrucción que presenten las válvulas cardíacas y su tratamiento definitivo es la cirugía de cambio valvular. Bueno, esperamos que esta corta charla haya aclarado tus dudas básicas sobre lo que son los tumores neuroendocrinos y el síndrome de corazón carcinoide. Agradecemos mucho su atención y si tienen dudas, inquietudes, preguntas, estamos disponibles para resolverlas.